Hay un fenómeno al que pocos le hacen eco y se toma de manera silenciosa a la ciudad sin pensar en la real magnitud de sus implicaciones. Hacemos referencia a los gota a gota o presta diario, que son funcionales para algunos y se han convertido en un karma para otros. Esta modalidad de préstamo, que para expertos nació de la mano del narcotráfico como ruta de escape para el lavado de dinero, ha extendido sus tentáculos a otros países. Un modelo de negocio en la delgada línea de la ilegalidad que cobra víctimas de amenazas, intimidaciones y que ha ocasionado tendencias suicidas e incluso la muerte. Los gota a gota, necesidad o condena, bienvenidos. Marcela el día de hoy es una mujer totalmente diferente, tanto en lo emocional, en lo físico. Marcela hoy puede decir que perdió su calma, su tranquilidad, que muchas veces me desconozco de quién soy hoy. Ella, quien se consideraba una mujer organizada, responsable y carismática en su trabajo, vio cómo la vida le dio un giro. Sus días y noches hoy son de incertidumbre y temor dentro y fuera de la casa, porque en ella parte de su familia desconoce por lo que está pasando, y fuera porque le parece ver a sus cobradores en cada esquina. Mi vida cambió hace unos 6 meses, cambió mi vida, me quedé sin trabajo, sentí el mundo encima, porque por una mala decisión mía, meterme con unas deudas con pagadiarios, cambiaron totalmente mi vida. Acostumbrada a trabajar llevando contabilidad en una empresa, sabiendo los balances y movimientos que hablan de ganancias y pérdidas, hoy siente que su vida está en saldo rojo. El día de hoy ha llegado una depresión y una ansiedad absoluta. Me siento el mundo, como le decía, que siento el mundo encima, porque incluso hace algunos días sentí tanta ansiedad que sentía como una voz que me decía, tírate, tírate. Yo vivo en un 7º piso y a las 2 de la mañana sentí eso, la necesidad de tirarme por la parte de atrás, debido a las deudas, a las amenazas de ellos. Eso no se lo deseo absolutamente a nadie. Su calvario comenzó cuando una amiga le pidió un dinero prestado para independizarse con el compromiso de emplearla. Marcela, sin tener la cantidad, simplemente le hizo la conexión con unos hombres que dejaron una tarjeta en su lugar de trabajo, ofreciendo préstamos. Dice que ese simple contacto cambió su vida. Ella pagó unas cuantas cuotas, eran 4 diferentes. Cada uno le prestó un valor. Ya cuando ellos me llaman y me dicen, Marcela, no encontramos a tu amiga, tienes que responder, tú fuiste la que la recomendaste. Eran 4 deudas diferentes, 4 personas diferentes. Una era 1.500.000, la otra eran 800, la otra 1.000.000 y la otra 1.500.000. Cuando al ella desaparecer, pues yo en realidad no sabía cuál era el total. Ellos aprovechan y una empieza a decir que eran 2 millones y que ya estaban 3.500.000. El otro empieza a decir que era 800, pero ya estaban 1.200.000. O sea, eso se volvió. ¿Y yo qué? ¿Pero en qué momento? Pues cómo. Ellos se aprovechan de esta situación. Me siento, claro, vulnerable, porque realmente como perdí el contacto con ella, no sabía en realidad el total cuánto era. Yo alcanzo a pagar 3 millones y ya ahora prácticamente están 6 millones nuevamente. Porque eso no rebaja, eso es un interés como del 20 y si usted se atrasa diario le cobran 20 diarios. Entonces suma 20 diarios atrasados a 4 diferentes, a 4 pagadores diferentes. No, es que no hay cómo pagarlo. De la deudora poco sabe. La persona a quien ayudé apaga su celular, se va del apartamento donde vivía, se fue y no la pude volver a localizar. En la quincena y el fin de mes se aceleran las pulsaciones de Marcela. El estrés se incrementa, llora durante el día, no solo por el pago, sino porque está sacrificando otras cosas en su vida. Yo no quiero que llegue un 15 y un 30 porque todos se juntan, todos empiezan a llamar. Esas personas no sé cómo consiguen los números de familiares. Siento pena conmigo misma porque no había llegado a pasar por esto. Y ver que tienes deudas que no son tuyas, que son sus malas decisiones. Afirma este artículo con fecha del 24 de septiembre de 2023 que los pagadiarios de Medellín ya tienen presencia en 13 de 20 países de América Latina, un fenómeno que comenzó en la década de los 80, generando desde entonces una destrucción emocional como la de Marcela en cientos y miles de hogares.
La principal causa de que en muchos colombianos, y no solamente los colombianos, sino en casi toda América Latina, se venga absorbiendo o tenga tanto auge este tipo, digamos, de préstamos, que yo no diría ni siquiera informales, sino este tipo de préstamos ilegales, es precisamente las barreras de acceso al sistema financiero. En un país con condiciones de informalidad cercanas al 55% del mercado activo de trabajo, muchas personas no tienen cómo respaldar un endeudamiento. Son noches de llanto, son días que no quieres levantarte, son días en que te tomas una pastilla para no despertar y ver la realidad. La presión no es solo económica, el estrés psicológico causa un daño incuantificable. Las presiones, ¿cierto? Los secuestros incluso de bienes. Si alguien, es que es una práctica muy usual que nosotros hemos investigado que tienen, digamos, los cobradores, es que cuando vos no tenés la posibilidad de pagar y te atrasas en más de 2 o 3 cuotas, lo que empiezan a hacer realmente los cobradores para poder recibir la comisión que reciben, porque en la mayor parte los que actúan como cobradores son simplemente otro peldaño dentro de esta pirámide, digamos, de ilegalidad y crimen, lo que hacen es empezar a presionar y a incrementar el pie de fuerza para que la persona pague. Empiezan, se le llevan la moto, se le llevan el surtido, amenazan incluso con secuestrar a alguno de sus miembros, de los miembros de la familia, y ejercen una presión en donde realmente ya hay un elemento de temor. Según un estudio del Banco de la República, el 30% de los colombianos en algún momento ha accedido a préstamos ilegales a través del sistema gota a gota. Se calcula que son 18 millones las personas y los clientes potenciales de estas redes piramidales de préstamos. Algunos han logrado salir de la deuda, otros sienten que el agua les llega al cuello. Y lo más triste es que no es ni para mi comida ni para el alquiler, es para pagarle a ellos. Lo grave es que ya no solo las personas naturales acceden a este mecanismo, lo hacen también los negocios. En Colombia se calcula que hay 5.5 millones de micronegocios y de ellos 1,5 millones no cuenta con las posibilidades de acceder a la financiación tradicional y acuden al gota a gota sin saber que no es solo una persona quien está detrás de este esquema. Estos son bandas, en cada municipio se ven bandas y ese es el temor de uno, de que uno no puede hablar porque sabe que es gente con alto poder, que sabe que lo amenazan a uno, que van a ir a la casa, que le van a sacar lo poquito que uno tiene, que tenés que pagar, que lo tratan a uno con palabras oeces y eso es una tortura, es como uno estar muerto pero en vida, es horrible. Lo que vive hoy Marcela es el reflejo de la explotación por una necesidad. Incluso hay quienes los llaman sicarios psicológicos. Difiere del INDERCEI, aunque dice no ha tenido que acudir a un prestadiario. No, pues el pagadiario, ¿el pagadiario qué es? Eso es un karma que uno tiene, porque es que eso es lo poquito que usted se gana, tiene que hacerlos a ellos. Amigos que debido a esos pagadiarios los han matado, porque en el barrio mío tenía un amigo que él tenía un taller de bicicletas y se metió con unos pagadiarios de allá y le debió una deuda como de 10 millones, lo aporrearon, se fue a vivir a Itagüí, le picaron el rastro y lo encontraron por la vía de Las Palmas. Los pagadiarios se han convertido en un verdadero problema social y la gobernación lo sabe. Como economista industrial, magíster en administración, especialista en finanzas corporativas y mercado de capitales y aspirante a doctor en desarrollo sostenible, Robert conoce los alcances del gota a gota. Bueno, el fenómeno del gota a gota es un problema que trasciende incluso las barreras de lo económico y podría ser circunscrito dentro de lo que uno llama la economía del crimen. Lastimosamente, en Colombia y en muchos países, el fenómeno es tratado simplemente como un problema de usura, ¿cierto? De agiotismo, de préstamos que se ubican con una tasa de interés muy por encima del tope de usura, cuando realmente hay un fenómeno de crimen transnacional que se esconde detrás del fenómeno del gota a gota. Su frase es, o pagas o te tumbo, ¿no? Esa es la frase que dice, ¿no? La Policía de Investigación Criminal descubrió en Lima, Perú, lo que llamó el búnker de la delincuencia del gota a gota. ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Cómo se llama? Pues en Colombia le dicen gota a gota. Gota a gota. Y acá en Perú le hicimos extorsión. Bueno, será extorsión, extorsionar son tantas cosas diferentes que prestan. Yo tengo 5 años acá en Perú. 5 años en Perú. 5 años al gota a gota. Sí señor, trabajando. 5 años al gota a gota. Ya perdiste ahora. A esta red de prestamistas informales, conocidos como soldados del norte, las autoridades peruanas afirmaron que se trata de una modalidad exportada desde Colombia. Solo en esta operación fueron capturadas 30 personas. El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, lleva 730 días sin homicidios, el equivalente a 2 años completos. Actualmente es el país más seguro del hemisferio occidental y no tienen cabida los prestamistas colombianos. Estas personas se dedicaban a ofrecer créditos aproximadamente a un 20% de interés. Solicitan el pago de estos préstamos por medio de lesiones, amenazas y extorsiones. Ellos se dedican a, básicamente, ejercer la justicia por mano propia. Cuando un salvadoreño no puede
por X o Y motivo pagar el préstamo que ha recibido, en ese momento le usurpan su identidad y con ello obtienen principalmente cuentas bancarias, tarjetas de débito y posteriormente el dinero es remesado a estas cuentas y trasladado hacia el extranjero. Hasta la fecha se han remesado en el periodo del año 2021 a la fecha se han remesado hacia Colombia aproximadamente más de 20 millones de dólares. Hoy prácticamente las rentas y los grandes grupos transnacionales del crimen se han venido apoderando de esto, a tal punto que entre el 2002 y el 2004 se observan las primeras bandas de colombianos que llevaron y exportaron este fenómeno a Ecuador y a Perú, que tiene incluso un nombre muy particular. Allá no se busca el goterero, el gota a gota o el presta ya, sino que se busca al chulco o al chulquillo, que es la persona que va a prestar, digamos, los recursos. Luego se exporta es Argentina a Chile, luego pasa a Bolivia, pasa a Panamá y entre el año 2012 y 2014 se irriga por todo Centroamérica. Hoy en Costa Rica, lamentablemente, tenemos que indicar que existe la pena de muerte no ejercida desde el Estado, sino son ordenanzas de muerte que la estructura de estas bandas criminales ordenan y se ejecutan en el territorio. El modelo luego es copiado en México y comienza la disputa por las rentas ilegales en Latinoamérica con un agravante. Gran parte de estos recursos que sacan a muchos de apuros se usan para blanquear dinero. La consecuencia directa es se encarece el crédito de manera absurda. Eso genera un problema en el bienestar de la sociedad, genera una dificultad adicional para la creación de empresa, para la dinámica productiva del país, porque es demasiado costoso el acceso al crédito. Hoy, en ese sentido, se puede hablar de que diariamente se hacen transacciones por el orden de los 2.800 millones de pesos diariamente en términos de todo lo que hay alrededor de estos préstamos informales, o mejor dicho, ilegales. Los cobradores y en general la cadena que se mueve detrás de este negocio de explotación económica también tiene sus riesgos. Se arriesgan a estar abusando en la sociedad, se arriesgan a que están cometiendo un delito, se arriesgan a que de alguna manera pues el Estado los persiga, porque los debe perseguir. Me parece que ellos se están arriesgando incluso hasta sus propios capitales, porque pues están jugando con fuego. Y más allá de eso, están jugando con las personas. O sea, están maltratando la dignidad de las personas. Para el exministro es necesario enfrentar a estas bandas con sanción social, es decir, con la fuerza de la ley y la justicia, y simultáneamente abrir opciones con la simplificación de los trámites crediticios y permitir que un mayor número de personas tenga acceso y oportunidades. Hay que hacer mucho más efectiva la justicia, las penas respecto de este delito, porque esto es un delito flagrante y además es un delito inhumano, es un delito que está afectando la vida de las familias. Hay gente que ha tenido o ha cometido suicidios en medio de un gota a gota de un pagadiario. Hay personas que están sufriendo, familias que están sufriendo. Yo creo que la fuerza de la ley y de la justicia tiene que llegar y a estos criminales hay que llevarlos pues a la cárcel. La vida de Marcela sigue en riesgo. Sus sueños no se detienen porque quiere cumplirlos para algún día volver a ser la de antes. Trabajar, conseguir un trabajo estable donde yo pueda cancelar la deuda que es más alta, porque la verdad con ellos esto es algo sin fin. Hoy debes 1 millón, ya para un mes estás debiendo 2 millones. O sea, ellos no cobran lo que quieren, sino lo que está estipulado, sino lo que realmente quieren. Mi fe, que no la pierdo, es que esa chica aparezca y asuma sus responsabilidades. Si no aparece, mientras que no aparezca, pues soy yo, ya que sería conseguirme un trabajo estable para poder asumir la deuda que ella me dejó. La Superfinanciera en su página web lanza advertencias sobre algunas aplicaciones que prometen créditos y resultan ser falsos. Con ello simplemente copian su información y comienza entonces la extorsión. La mejor manera de protegerse es teniendo educación financiera y planeando sus gastos, porque como decía uno de nuestros entrevistados, préstamos al 20 es la muerte. Feliz noche. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios capítulo 22, versículo 7. Este versículo nos recuerda una gran verdad sobre las finanzas. Las deudas pueden llevarnos a la esclavitud económica. Muchas personas pierden su paz, su estabilidad emocional y hasta las relaciones familiares por no poder cumplir con lo que deben. Dios nos llama a ser administradores sabios de nuestros recursos, a vivir dentro de nuestras posibilidades y a depender de Él, en lugar de depender de préstamos. Cuando gestionamos bien lo que Dios nos da, evitamos caer en la trampa de la deuda y mantenemos nuestra libertad financiera.